el falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10 en adelante. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida fue mortal y fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Para poder entrar nosotros a este pasaje final del anticristo en cuanto a su introducción y al falso profeta, es importante que podamos recordar el versículo 8, que es como un paréntesis escatológico dentro de la teología de la predestinación y dentro de la explicación del Espíritu Santo de la profundidad de que la salvación no se puede perder. Dice en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este hecho de que la humanidad le adorara o le va a adorar corrobora el hecho de que el anticristo va a ser una persona. Ahora que estuve en Costa Rica, varias personas se dirigieron a nosotros preguntándonos, ¿no será acaso una máquina de propaganda el anticristo? ¿No será acaso una computadora? ¿No será acaso un sistema político o una ideología? ¿Qué acaso el falso profeta no será una maquinaria de propaganda del anticristo? Y nosotros, ¿verdad?, les contestamos claramente que la Biblia no es de interpretación privada y no podemos nosotros comenzar a pensar, pues yo creo que puede ser esto, no será aquello, sino que la misma Biblia nos da la interpretación en otros pasajes de la Escritura. Y hemos visto cuando comenzamos a estudiar el capítulo 13 que las bestias en la Biblia, sobre todo en la interpretación del libro de Daniel, tipifican o simbolizan reinos o gobernantes. Entonces, cuando vemos en el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra, que vamos a ver que es el falso profeta, no es una máquina, no es una computadora, no es un sistema, no es una ideología, sino que es una persona, y es una persona, como lo vamos a demostrar, que está preparando el camino religiosamente para que así como la política y la religión siempre han ido juntos para poder ayudarse el uno al otro, y después de que la política usa la religión, se deshace de la religión, así será también en la culminación del escenario mundial. Entonces nos damos cuenta que aquí claramente dice, y la adoraron los moradores de la tierra, versículo 8, los moradores de la tierra, o sea, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Ya lo vimos también en otra conferencia en Apocalipsis. Siempre que veas en el libro de Apocalipsis, los moradores de la tierra son aquellas personas o aquellos seres humanos
que tienen sus mentes, sus corazones y sus sentimientos enraizados en este reino terrenal. En este mundo irán en pos de la bestia y le rendirán culto. Esto es lo que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5 al 6, el apóstol Pablo quiso decir: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vemos pues que aquí hace Pablo dos distinciones, y observen ustedes que la distinción la hace la mente humana. Veámoslo otra vez. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, lo que caracteriza tu conducta, lo que caracteriza tu vida diaria es la vida de tus pensamientos. Cada uno de nosotros hacemos lo que hacemos en el día, vemos las películas que vemos las mujeres que vemos, tenemos pláticas y nos reunimos con las personas que nos reunimos porque congeniamos, porque esa película me gusta, porque esas son las características de mi personalidad y mi mente es la que determina mi filosofía. Y claramente aquí desde hace 2000 años el apóstol Pablo, al escribir esto, determina la forma en la que podemos saber nosotros en cuál nos encontramos. Durante las 18 horas o 16 horas diarias que tienes de vida, tus pensamientos, ¿en qué están ocupados? Si Dios ahorita te trajera y estuvieras ya en el cielo, estuviera yo en el cielo y dijera a Dios, vamos a examinar los últimos 3 meses de tu vida. Las 18 horas diarias, ¿en qué ocupaste tu mente? ¿Cuántos minutos, cuántas horas de las 16 horas diarias las ocupaste en mí, dice el Señor? Pensando en mí, en mi reino, en predicar, en meditar, en planes, en visiones, en cómo te voy a dirigir, en qué puedes hacer en el reino, en tu iglesia, planes para la escuela dominical, planes para la música, planes para lo que vas a servir. ¿Cuántas horas dedicas diarias pensando en el reino de Dios? ¿Y cuántas horas dedicas pensando en las cosas vanas y superficiales de esta vida? La mayor parte de la gente sería reprobada porque el 95% de la gente piensa diario en el dinero o en el sexo. Su mente es negocios, cómo hacer dinero, etcétera, etcétera, y la Biblia nos enseña completamente lo contrario. Busquen primero el reino de Dios, Mateo 6:33, y todas las cosas les serán dadas por añadidura. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de vestir, en qué casa vas a morar. Búscame primero, dice el Señor, piensa en mí, ocúpate en mí. Acuérdense del Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta lección hace muchos años que la aprendí profundamente en mi corazón y ahora cada vez que me siento atacado por un pensamiento, ¿no? Ya sea problema familiar, ya sea problema con los hijos, ya sea problema en la iglesia o cualquier cosa que trate de quitarme la paz, lo único que pienso es, Padre, me voy a deleitar en este momento en ti. No voy a pensar cómo se va a resolver ese problema porque no está en mí resolverlo. No voy a preocuparme ese dinero cómo va a venir, porque aunque yo no duerma y me preocupe, no voy a hacer que el dinero regrese a mi vida. Voy a deleitarme en ti. Voy a abrir la Biblia, voy a meditar en la palabra de Dios, voy a memorizarla, voy a pensar en ti y voy a tratar a través de esto olvidarme de todo lo demás. Esto es lo que significa deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez que nosotros aprendemos a disciplinar nuestra vida para deleitarnos verdaderamente en Dios, tenemos una plataforma y una base para poder decirle, Padre Santo, tú sabes lo que dijiste en el Salmo 37, que me deleite en ti, Padre, me estoy deleitando en ti, en base de eso te pido esta petición con la seguridad de que Dios me va a contestar, porque Él así lo ha prometido. Ahora muy bien, todas estas personas pues, los moradores de la tierra, personas que ya desde ahorita
piensan continuamente y están todo el día en su mente pensando en cosas del dinero, del trabajo, del sexo, de la familia, de cómo transar, de cómo robar, de cómo hacer males, etcétera, etcétera. Todas estas personas son las que nunca pusieron su fe en el Mesías y por lo tanto sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los adoradores de la bestia, de acuerdo a la Biblia, serán aquellos seres humanos que escogieron permanecer en el reino de las tinieblas. Vamos a regresar a Apocalipsis y vamos a ver la etimología y la construcción gramatical de Apocalipsis 13, versículo 8, para poder concluir determinantemente esta verdad. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Esta frase, estaban escritos, en el griego es he graptai. He graptai, que significa o está en la construcción gramatical en perfecto indicativo. Tercera persona en singular de grafo escribir. El tiempo perfecto en el griego sugiere una acción completada con resultados permanentes, de modo que en este caso se está afirmando que cada uno de los nombres o de los adoradores de la bestia no ha sido escrito o nunca fueron escritos desde la fundación del libro de la vida del Cordero, y que esta es la condición en la que permanecen. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo entró al escenario mundial? Ustedes lo pueden observar en los evangelios. Cristo sabía quiénes eran y así les llamó, hijos del diablo. Ustedes, les dijo en Juan 8:44 a los líderes religiosos, son hijos de vuestro padre el diablo. En 1 Juan 3 dice que Caín era hijo del diablo. Y así vemos por todos lados en la Biblia. En el Antiguo Testamento son los hijos de Belial. Cuando usted estudia Belial en el original, es la palabra diablo o Satanás. Entonces vemos que claramente hay dos descendencias, los de la semilla de la mujer, que son los descendientes de Abraham y que en Isaac han sido hijos espirituales y tienen a Cristo, y los de la descendencia de la semilla de Satanás en el mundo. Ahora, solo Dios sabe quiénes pertenecen a estas dos líneas, y claro que Cristo lo sabía. Cuando Cristo tenía los 12 discípulos, escogió a Judas. Y dice Cristo, o escogí, al final les dijo a los discípulos y les reveló, no os escogí yo a todos ustedes, y uno es el diablo. O sea, el mismo Cristo, desde que escogió a Judas, sabía perfectamente bien que Judas no estaba inscrito en el libro de la vida. O sea, Judas nunca tuvo la salvación. Sería una herejía decir que Judas perdió la salvación, cuando en el mismo Juan 17, en la oración sacerdotal, Cristo dice, Padre, de los que me has dado, ninguno se perdió de los que me diste, más que el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces vemos que Cristo ni siquiera oró ni intercedió por Judas, porque su nombre nunca estuvo escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora bien, otra observación importante es precisamente desde la fundación del mundo, que fue inmolado, o desde el principio del mundo. Esta frase está conectada con la frase no está escrito, o no estaban escritos, es decir, el nombre de todos los que van a adorar al anticristo, el nombre de todos los que se van a condenar, desde la fundación del mundo, nunca estuvieron escritos. Esto lo quiero enseñar, porque cuando estudiamos Apocalipsis 3, ¿se acuerdan? Dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida.
Entonces muchas personas han argumentado que, como dice ahí, no borraré tu nombre del libro de la vida, significa que cabe la posibilidad de que el nombre de un cristiano se pueda borrar, por lo tanto la salvación se puede perder. Pero ya lo vimos en Apocalipsis 3 cuando lo estudiamos, que precisamente enseña lo contrario. Está afirmando que no va a borrar el nombre de esa persona. Y si esa persona manifestaba su arrepentimiento, no sería borrada. Y la única forma de demostrar que somos salvos es a través de las obras. Porque sin fe, las obras son falsas. Esto es importante para entrar a estudiar al falso profeta. Ahora veamos esta misma verdad en Apocalipsis 17. Vamos a ir despacio para que podamos asimilar esta lección tan importante. En Apocalipsis 17, versículo 18, dice la Biblia: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en el versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, fíjate nada más, escúchalo y velo claramente, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, todos aquellos que no son salvos son a los que el anticristo va a apantallar. Son a los que el anticristo va a impresionar. Son aquellos que se van a ir, como decimos en México, con la finta. Son aquellos que no van a poder discernir que el anticristo es verdaderamente Satanás. Entonces vemos que la Biblia hace una impresión bastante profunda en este hecho tan real. Ahora, la inscripción en el libro de la vida de nosotros, ¿cuándo fue hecho? ¿Sabías que cuando tú naciste y cuando los hijos del diablo nacieron en este mundo, desde que nacimos, nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero? Ahorita vamos a contestar las argumentaciones, así que así no se vale. Bueno, entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Calma, tranquilo, Pilino, Cocolino, Sereno, Moreno. Vamos para allá. Vamos en Efesios capítulo 1 a ver esto rápidamente. Ya una vez hablamos acerca de la doctrina de la predestinación. Algunos lo asimilan, otros todavía no. En el 2008 lo van a asimilar, tal vez. Pero veamos nosotros que la Biblia nos muestra en diferentes pasajes, vamos a leer algunos breves en esta tarde, esta verdad. Dice Efesios 1, versículo 4, según nos escogió en él, ¿cuándo? No oigo. O sea que los discípulos que Cristo escogió, Pedro, Mateo, Juan, etcétera, etcétera, Santiago, no los escogió en el momento, físicamente, históricamente, hace 2000 años, sino que esos 12 hombres ya habían sido escogidos desde antes de que el mundo existiera. Y por eso en Juan 17, más de 5 veces Cristo le dice al Padre: a los que me diste, les di tu palabra, ellos la recibieron y ahora han conocido que salí de ti y han entendido que tú y yo somos uno, Padre. A los que me diste, a los que me diste, a los que me diste. O sea, que Dios, cuando envió a Cristo al mundo, le dijo: esos y ese y ese y ese son míos. Sígame con cuidado. Tú ve y llámalos. Y como son míos, yo te los doy a ti. Y como son míos y lo tuyo mío y lo mío es tuyo, dice Cristo en Juan 17, ninguno de ellos se puede perder. Pero hay una mosca muerta por ahí, que se llama Judas Iscariote. Ese también llámalo. Pero, hijo mío, ese no pertenece a nosotros y voy a permitir que conviva con ustedes para enseñarles una lección grandísima al final a todos los seres humanos, la hipocresía de un traidor. Vamos a hablar de eso después. Entonces Cristo, cuando llega aquí al mundo, sabía perfectamente bien de toda la gente que le seguía y que le rodeaba,
quiénes eran. Él sabía, ese no, ese sí, ese no. Sabía de la mujer samaritana, sabía de Nicodemo, de José de Arimatea, sabía de la María Magdalena, sabía todos absolutamente quién creía en él. Veamos esto en Juan capítulo 2, rápidamente. El Evangelio de Juan capítulo 2. Esto se llama la omnisciencia del Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, Juan 2, 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, o sea, aunque dijeran que habían creído en él, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, no había necesidad que él dijera: Cristo, te recomiendo a mi compadre. Cristo, mira, ese tiene cara de San Cayetano, únelo a tu grupo de discípulos. Él no tenía necesidad de que nadie llegara y le recomendara a nadie. Él era Dios en la carne. Él sabía lo que había en el corazón de cada persona que se le acercaba y las intenciones y los motivos que cada persona que se le acercaba tenían antes de comenzar a caminar con él. Entonces, Cristo estaba consciente de esto perfectamente bien. Ahora, vamos a explicarlo más profundamente en lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8, versículo 29. Y vamos ya a profundizar y a tratar de entender la responsabilidad humana. En este momento muchos se preguntarían, como yo lo hice hace muchos años: bueno, Padre, si entonces desde antes de la fundación del mundo mi nombre está escrito, ¿cuál es entonces mi responsabilidad? Porque yo creí, Padre Santo, que cuando me portara bien me ibas a inscribir. Yo creí que cuando creyera en ti me ibas a inscribir, y Dios me contesta: es que cuando creíste en mí fue por gracia, papacito. ¿Qué quieres decir, Señor? Que la gracia te la regalé, y eso por ninguna obra que tú hubieras hecho, si no hubiera sido por gracia. Hubieras sabido, ¿verdad? Bueno, como se portó bien, como se fue a la villa de rodillas, como dio su dinero y construyó un asilo de ancianos, como se fue a los montes Himalaya y se rapó y estuvo 15 años como un monje budista, y como nunca se metió con ninguna mujer, y como entonces por eso lo voy a inscribir en el libro de la vida. Dios lo hizo desde antes para que ninguno se pudiera jactar de su salvación. Pero cabe la pregunta relevante: ¿dónde está la responsabilidad humana? Veamos esto en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Antes de la predestinación, ¿qué existe? No, esta noche va a haber una empachada que ni van a poder dormir. ¿Qué existe antes de la predestinación? El preconocimiento de Dios. Esto es muy importante. El preconocimiento de Dios existe antes de la predestinación. O sea, Dios primero conoce y sabe quiénes van a escoger a su Hijo, quiénes van a aceptar su gracia y quiénes no van a aceptar su gracia desde antes de que nazcan. Esto lo significa el preconocimiento, o también se conoce en la teología como la omnisciencia, que Dios todo lo conoce. Dios sabe de antemano todas las cosas. Entonces, antes de que tú nacieras y que yo naciera, Dios sabía cuántos van a aceptar el sacrificio en la cruz y cuántos le van a rechazar, y cuántos otros seres o millones de personas, como budistas, como musulmanes, ni siquiera oyeron jamás de Cristo, ni oyeron tampoco de la Biblia, ni oyeron de la cruz del Calvario, y sin embargo hay otra forma en la que Dios dice, Romanos 2, del 12 al 15, va a tratar con ese otro grupo de personas. Pero a los que oyeron de Cristo y a los que lo rechazaron y a los que le aceptaron, Cristo sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes le iban a rechazar. Vamos a poner a Judas de ejemplo. Aquí está todavía el mundo y todavía no existe el mundo. Aquí está la creación de Judas. Entonces Dios sabe perfectamente bien cuando nació Judas que él iba a ser el hijo de perdición, porque se escribió ya desde los Salmos. Ya decían los Salmos, mi compañero de mi paz
el que conmigo mojaba el pan me traicionó. Hay cantidad de citas en los Salmos donde se escribe claramente la traición futura de Judas. Es un hecho innegable, Dios sabía, lo reveló a los profetas que Judas sería el traidor. Muy bien, Judas nace, se une al grupo de Cristo y muere cuando Jesús le dice, ¿a qué vienes a mí? ¿Con un beso me entregas? Ok, se muere Judas y se va al infierno. Entonces, va a resucitar Judas, Apocalipsis 20, del 11 al 15, el juicio, el gran trono blanco de todos los incrédulos, y ahí va a estar Judas y todos los que están en el infierno, para que Dios declare ante los ángeles y ante los querubines, serafines y criaturas vivientes, y nosotros vamos a ser el jurado, dice 1 Corintios 6:2, que vamos a ser el jurado final de los perdidos y de los ángeles. Ahí va a estar Judas, y entonces Dios le va a decir a Judas, Judas, finalmente se dicta la sentencia, te sales de Almoloya y te vas al juicio final, al lago de fuego. Entonces Judas se va a levantar. Señor, pero tú antes de que yo naciera me escogiste para que me fuera al infierno, y ahí es donde está la equivocación del intelecto humano. Dios le va a contestar, y pon mucha atención, Juditas, yo no te escogí, yo supe la decisión que tú ibas a tomar, y como yo sabía la decisión que tú ibas a tomar, si yo hubiera impedido que tú tomaras esa decisión, hubiera acabado, barrido e invalidado la característica más grande que leía a los seres humanos, que se llama el libre albedrío. Entonces Dios no manda a unos al cielo y a otros al infierno. Dios sabe quiénes se van a ir, pero las personas que se van a ir al infierno escogieron voluntariamente irse al infierno. Dios sabía que iban a escoger esa decisión y Dios no pudo intervenir ni forzarlos, porque entonces no habría responsabilidad ni sería un juez justo de decirles, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y por sus ángeles. Si hubiera Dios sido un dictador y ellos hubieran sido títeres, donde Dios solamente usaba y maneja y manda al infierno a quien quiera, entonces no existe la responsabilidad humana y todo sería absolutamente un teatro debajo del cielo. Cristo, la muerte de Cristo, sería el desperdicio más grande del mundo. Entonces, antes de la predestinación está el preconocimiento de Dios. Dios sabe si tú te vas a salvar, o si tú te vas a condenar. Ahora, ¿cómo puedes saberlo tú? Recibiendo a Cristo. Si tú recibes a Cristo, demuestras que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Ahora que estuve en Costa Rica, que regresamos mi hermano y yo el sábado de Costa Rica, acabó el desayuno, y fue al desayuno el presidente de una asociación de ateos de Costa Rica a discutir. Y me dijeron, a la salida está este abogado, un señor ya ha sido con puestos muy famoso en Costa Rica, abogado y quién sabe de la Suprema Corte también de Costa Rica, y creo que hasta embajador fue de Costa Rica en las Naciones Unidas, ya un señor de edad, y ahí me estaba esperando. Me acuerdo que estaba yo en el púlpito y lo tenía enfrente, están todas las mesas sentadas en el Hotel Camino Real, y estaba enfrentito de mí, pero así se puso su silla enfrente y estaba apunte, como tratando de decirme, te voy a hacer caer una trampa, vas a ver, y al ratito nos vemos. Bueno, acabó la conferencia y comenzó a alegar conmigo, no, que Oscar Wilde, que la filosofía, que eso y el otro. Inmediatamente pude discernir el espíritu que él tenía de que no iba yo filosóficamente a convencerlo, y de plano me callé y le dije, mire señor, yo lo único que le digo es lo siguiente, si usted se muere esta noche, usted se va al infierno. Ya, punto. Se quedó, ¿verdad? No podía, estaba así medio tatarabillando, como que no podía hablar. Y me dice, pues esa es la opinión de usted. Y le dije, mire, no es mi opinión. Si no existe el infierno, le contesté, Cristo ha sido el psicótico, loco, maniático, esquizofrénico, neurótico, más grande que ha existido en la humanidad. Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, habló más veces del infierno que del cielo. Le dije, ahora, si usted cree más en Bertrand Russell, su héroe, ¿verdad? Porque me citaba, Bertrand Russell escribió un libro, ¿por qué no quiero ser cristiano? Si usted quiere creer en los ateos, no hay ningún problema. Y si usted cree que ellos tienen más validez autoritativa que el Hijo de Dios, crea usted entonces en sus compañeros ateos, y vaya y hágales compañía, lo están esperando abajo, le dije. Hace muchos años, Voltaire, un ateo francés, estaba discutiendo con un cristiano en Francia, y este cristiano estaba tratando de demostrarle el cielo y el infierno. Y entonces le dijo a Voltaire, este cristiano, mire señor Voltaire, si usted tiene razón
y no existe ni cielo ni infierno, y usted y yo nos morimos en esta noche, ni usted pierde ni yo pierdo, ¿verdad? Y le contesta Voltaire el ateo, pues claro que no. Y entonces el cristiano le contestó, pero si Cristo tenía razón, que amolada y friega se va a llevar. Entonces, ya sea que usted tenga razón o que yo no tenga razón, yo salgo ganando. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo y si Cristo tenía razón, me salvo. Pero usted en las dos cosas tiene menos probabilidades de poder ganar, porque si Cristo tenía razón, ¿qué amolada se va usted a llevar? Así que sigo con mi Cristo, le contestó el cristiano. Es maravilloso poder saber estas verdades y darnos cuenta, ¿verdad?, quién está en el trasfondo de todas las ideas, para que podamos discutir. Como le dije a este señor, bueno, si tú le quieres creer más a los ateos, le dije, en primer lugar, ahora, si usted no cree tanto en Dios, le dije a este señor, ¿para qué vino al desayuno? Y si está tan convencido, ¿para qué viene a discutir? O sea, ¿por qué anda tratando de probar un Dios que usted no cree que existe? Está perdiendo el tiempo nada más, y yo creo que algo no existe, no lo voy a buscar, porque sé que no existe, y estoy convencido que no existe. Pero usted está tratando de probar, como todos los ateos, algo que no existe, demostrar que no existe. ¿Para qué pierde usted tanto el tiempo? Está convencido que no existe. A los que predestinó, a los también llamó. Versículo 30. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Observen ustedes que todos los tiempos de los verbos en Romanos 8, 29 y 30 están en el pretérito o en tiempo pasado. Conoció, predestinó, versículo 30, llamó, justificó y glorificó. Todo esto ya fue completado antes de que tú y yo naciéramos. A Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, versículos 5 y 6, el Espíritu Santo le dice a Jeremías, cuando estabas en el vientre de tu madre, te escogí para profeta. Por eso es tan importante, cuando una madre tiene un hijo o cuando estás embarazado, ustedes que me escuchan también a través de la televisión, cuando tienes un hijo, bendice a tu hijo en tu vientre. Cuando crezca, mi hijito, te bendigo en el nombre de Jesús, porque tú eres parte de la semilla de Dios, tú eres mi descendencia, por lo tanto, a fuerza, si es hijo o hija de un cristiano, a fuerza esa criatura está inscrito en el libro de la vida. Mis hijos están inscritos en el libro de la vida, tus hijos están inscritos en el libro de la vida, y aunque ahorita los veamos que no andan bien con el Señor, Dios no nos promete que se van a apartar, Dios nos promete que si se apartan, de la orejota los trae. Gloria a su nombre, bendito sea. Bendito sea su nombre. Ahora, hay un versículo, regresamos a Apocalipsis 13, versículo 10, muy raro, que aparentemente no tiene así como alguna explicación, pero sin embargo vamos a tratar de penetrar en él. Dice Apocalipsis 13, versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estos versículos son un llamado a oír con miras, a obedecer, ser fiel y tener paciencia a Dios en medio de nuestras dificultades. Aquí en este contexto es en relación a los cristianos que van a ser perseguidos y tal vez muertos muchos de ellos por el anticristo. Es un llamado a resistir en la fe y a no ceder frente al opresor ni a las dificultades de la vida. La bestia, como lo vimos ya, se le dio autoridad de vencer a los santos, o sea, físicamente. El anticristo le va a poder quitar la vida física a muchos santos, como los césares romanos le quitaron durante 350 años, donde el Coliseo romano, tú vas a Roma, actualmente está lleno, salpicado por sangre por todos lados, le pudo quitar la vida a los cristianos, sin embargo, no podrá impedirles la entrada al reino eterno del Mesías. Eso es lo que el diablo no puede hacer con ninguno de nosotros.
Nos podrá quitar la vida, pero no podrá impedir que nosotros entremos después de la muerte triunfantes y victoriosos al reino de Dios. En Mateo 10:28, Cristo lo dijo con estas palabras. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Ahí está. No tengas miedo a los que te pueden quitar la vida. Mas el alma no pueden matar. Mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, no le tengas miedo al diablo, porque lo más que el diablo te puede hacer es quitarte la vida física. Dice Dios, más bien ten temor de mí. Porque yo sí tengo poder de enviar tu alma y tu espíritu al infierno. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque nos está mostrando, regresamos a Apocalipsis 13:10, este versículo 10 no es una advertencia de castigo divino a quienes persiguen a los santos, sino un aviso dirigido a los santos respecto a las persecuciones del anticristo en contra de ellos. O sea que no se resistan si el anticristo los mete a la cárcel, o que no se resistan si son tomados cautivos, porque si ese es su destino final, que acepten la muerte como la aceptaron los mártires en el Coliseo, cantando y alabando a Dios mientras abrían las jaulas de los leones y los leones entraban y los despedazaban y los mataban. Entonces, esto es una palabra dirigida especialmente a este tipo de personas. A través de nuestra sumisión y de nuestra confianza en Dios, los santos podremos verdaderamente, de manifiesto en esta vida, entregarnos a su voluntad. Esto fue lo que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre Santo ahí estaba exudando gotas como de sangre. Era tan grande su tormento y su opresión, no del miedo de los latigazos romanos ni de los clavos en la cruz, sino que Jesús en ese momento supo que en la cruz Él y su Padre se iban a separar, que el Padre lo iba a abandonar en la cruz, y que en la cruz Él iba a llevar tus pecados y mis pecados, y por causa de la maldición, el Padre tenía que dejar a su Hijo, y el Hijo santo, inocente y sin mancha, iba a pagar con su vida y su sangre por nuestros pecados. Ese era el destino que el Padre había escogido para su Hijo Jesucristo, por amor a todos nosotros. Y sin embargo, en ese momento Cristo tuvo la copa que iba a ver y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Padre, no hay otra manera en que los seres humanos puedan salvarse. Tal vez Cristo le pudo decir: hubieras mandado al arcángel Miguel, o que hicieran buenas obras, que sigan yendo a la villa unas 10 veces y de vuelta durante peregrinaciones, que cada quien tenga su religión, Señor, y allá a los encuentras, y a todos los que se portaron bien, a los que fueron buenos, allá arriba los esperas en el cielo. Y el Padre le contestó: no hay ningún otro camino. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es la sangre la que hace expiación de un sustituto y de una víctima santa y sin mancha. En el momento en que Cristo dijo: mas no se haga mi voluntad, sino voluntad, en otras palabras, ahí Cristo terminó sus sufrimientos espirituales y emocionales en Getsemaní. Venció cuando se levantó de orar, ya no invitó a los discípulos a que siguieran orando con él. Cristo había vencido en oración, porque en Getsemaní Cristo tuvo la tentación de huir. Desde que el diablo le tentó, ¿se acuerdan de Mateo 4 cuando le tentó y le dijo que Cristo que hiciera las piedras en pan, las convirtiera, que subiera al pináculo del templo y que se aventara, que le entregaba todos los reinos del mundo? Cuando termina la tentación dice: y se apartó el diablo por un tiempo. O sea que iba a regresar a seguirlo tentando. Y Hebreos 2 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca cayó en tentación. Su última tentación de Cristo, la última de su vida, fue en el huerto de Getsemaní.
Ahí vino el diablo con todo lo que tenía y nos podemos imaginar diciéndole, ¿verdad? Parece que en esta película La Pasión de Cristo ahí se va el diablo y soplándole, ¿verdad? Y diciéndole, sabes que no tienes por qué ir a la cruz, escápate de la cruz. Hay un camino más fácil para salvar a los seres humanos. Y ahí fue cuando Cristo les dijo a los discípulos, ayúdenme, y no lo ayudaron, se durmieron y él solo enfrentó la tentación. Y por eso después vino un ángel para fortalecerlo en su físico, en su vida humana, no en su divinidad, en su humanidad le fortaleció el ángel. Cuando Cristo se levantó de Getsemaní, había vencido totalmente a esa tentación y ya estaba ahora sí decidido ir derechito a la cruz. Por eso cuando los soldados vienen a arrestarlo en el Getsemaní, acabando de orar, en lugar de que Judas venga y lo sorprenda, Cristo es el que sorprende a Judas, porque Cristo sale al encuentro a recibirlos, a ellos, decirles, ¿a quién buscan? Él los sorprende a ellos, ¿verdad? Porque demostrando que Él estaba al control de toda la situación. A Él no lo venían a sorprender, Él sabía qué es lo que acontecía y lo que sucedería minutos después cuando los soldados llegaran, lo arrestaran y Judas le traicionara con un beso en la mejilla. De ahí en adelante, de Getsemaní hasta la cruz, lo esperaba el tormento físico. En Getsemaní sufrió el tormento emocional y espiritual. Ahora, después de vencer esa tentación, solamente enfrentó el tormento de su cuerpo. El sustantivo paciencia dice aquí en Apocalipsis 13, versículo 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es la palabra hipomone. Y esta palabra paciencia significa resistencia, aguantar, soportar, perseverancia bajo una prueba, no darse por vencido. Y la palabra fe aquí es pistis, que significa confianza, fidelidad o lealtad. Los santos en la gran tribulación tendrán que sufrir la persecución del anticristo, por lo que para poder aguantar y no negar la fe de Cristo, cuando llegues a Walmart y a Gigante y a la Comercial Mexicana y por favor quiero pagar, a ver su mano. Si usted no trae la marca, no puedo llevar, pero tengo a mis hijitos chiquitos, no tenemos que comer. Si usted no trae impreso un chip con el 666, usted no puede comprar ni puede hacer ninguna transacción comercial. ¿Soportarías eso? Fíjense ustedes cómo al final de la historia mundial, esa última generación de cristianos verdaderamente van a tener que aguantar, resistir, soportar, perseverar con diligencia y no darse por vencidos. Por eso dice, aquí está la paciencia. ¿Quiénes son los que verdaderamente son santos? Los que resisten las tentaciones del mundo. Los que dicen, pues prefiero quedarme sin trabajo a vender mi cuerpo. Prefiero quedarme sin trabajo a meterme en tranzas o en acciones o en negocios deshonestos. Prefiero morir de hambre y soportar estar sin trabajo a estar esas cosas. Esta paciencia de soportar, aguantar las presiones del mundo es la más grande manifestación de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Por eso dice en 1 de Pedro 1 que nuestra fe tiene que ser probada como por fuego, para que sea hallada en gloria y alabanza cuando Jesucristo venga. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 12, hablando de esta virtud imprescindible en los hijos de Dios, que es la paciencia. Dice Hebreos 6, 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuántas promesas de Dios hay? Se calcula que hay aproximadamente más de 8,000 promesas en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, más de 8,000 promesas. Bueno, no importa la promesa que exista, ninguna promesa de la Biblia para mi vida la puedo recibir de Dios si no muestro dos cosas antes: paciencia y fe.
Hay una mujer que está luchando con el marido y luchando con el marido, y cuánto ha doña Chole soportado al caimán que tiene como esposo. Ya lleva la pobre 2, 3 años. En esos 2, 3 años le ha pedido, Padre Santo mi esposo, Padre Santo mi esposo, Padre Santo mi esposo. Pero ella no entiende, ni nosotros en cualquier otra circunstancia, de que esa presión, ese soportar mi hijo, o mi esposo, o sin trabajo, todo ese tiempo en el que nosotros estamos bajo una presión, estamos siendo purificados. Es en ese tiempo donde descubrimos verdaderamente a Dios. Dice en Romanos 5:3 que las tribulaciones producen paciencia. ¿Y por qué tenemos que pasar todos por tribulaciones? Porque por naturaleza todos somos impacientes de nacimiento. Quiero mis huevitos, pero ya. El chiquito ahorita ya el niño ya quiere ahorita que ya quiere que le des lo que te está pidiendo. Ya quiero esa casa, ya me quiero casar, ya quiero ser pastor y ya quiero ser famoso, ya quiero esto, ya quiero un departamento, me quiero casar y yo me quiero mi televisión Trinitoni, mi alfombra, mis muebles persas, ¿verdad? Mis lámparas, mis candelabros franceses, ya quiero tener un departamento, pero no entiendo que toma años para ser hombre de Dios, años para amueblar mi casa, años para escoger matrimonio. En todas las cosas de la vida necesitamos saber esperar. Y ahí está nuestro problema, que queremos todas las cosas así, a la marucha. Instantáneo, en un minuto, ya. Y dice para terminar Hebreos 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Porque os es necesaria la paciencia, otra vez, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como doña Chole no se desesperó y aguantó, el reino de Dios es testimonio y es testigo desde el cielo, y dice Dios, doña Chole, pasaste la prueba, ahora te doy lo que tú querías. Y le da una sangoloteada al caimán que tiene como esposo y se convierte. Y si Dios sabe que no se convierte, se lo quita y le trae a James Bond. ¿Cómo que no? Así es. De veras, y así es en todas las cosas de la vida. Dios no nos llamó a servidumbre, no nos llamó a que toda la vida suframos, a que toda la vida estés así pasándola, a que nadie te haga caso, a que nadie te comprenda. En todo ese proceso, Dios está trabajando con nuestro carácter para humillar y quebrantar nuestra paciencia y nuestra impaciencia, traerla bajo el control del Espíritu Santo. Es necesario, dice Hebreos que acabamos de leer, para que después de que Dios vea que hace su voluntad, te da lo que tú necesitas. Deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero necesitas paciencia. Necesitas paciencia, necesitas aprender a detener esa carne dentro de ti y dentro de mí que quiere actuar siempre impulsivamente. Ya quiero esto, ya me quiero comprar ese coche, ya quiero comprar esa casa, ya quiero hacer este negocio, ya quiero todo. Y irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con gozo trayendo las gavillas. Tenemos que sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, y después de una cosecha de sembradío podemos ver en 1, 2, 3 años la cosecha. Pero júralo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que vas a recoger lo que sembraste. Tus lágrimas que sembraste, tu dinero que has sembrado en el reino de Dios, todo lo que nosotros invertimos en el reino de Dios nos es recompensado al 100 por 1. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la introducción al falso profeta, donde vamos a ver, Señor, que podemos distinguir entre lo real y lo falso cuando verdaderamente conocemos tu palabra
y tenemos a tu Espíritu morando en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies. La exposición de tus palabras alumbra nuestros ojos. Luz está sembrada para el justo. Y aunque el justo cayere, no quedará nunca tirado, porque Jehová sostiene tu mano. No te canses de hacer el bien, porque a tu tiempo segarás. Pero es necesaria la paciencia. Es necesario que aprendamos a soportar las pruebas, a aguantar, a no darnos por vencidos bajo la presión del mundo, ni de las circunstancias, a tener un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio. Un espíritu que ha crecido y ha sido desarrollado para enfrentar la vida y nunca desanimarse. Gracias, Señor, porque Jesucristo es nuestro más grande ejemplo y modelo, el cual cuando le maldecían no contestaba con maldición. Cuando hubo y llegó el momento de entregar su vida, la tentación vino a su vida antes de morir y él no se dio a la tentación, y fue tan grande la resistencia que opuso a la tentación que hasta la sangre le salió por la piel. Enseñándonos con esto el Espíritu Santo a qué grado de opresión llegó Jesús en el huerto de Getsemaní para haber sudado sangre. Gracias, Padre, porque ninguno de nosotros hemos enfrentado una tentación tan fuerte y tan grande como la de Jesús. Porque no hay ninguna prueba que no sea humana que Dios permite en nuestra vida, sino que juntamente con la prueba Dios nos dará la salida para que podamos escapar. Porque sabe Dios librar de pruebas al justo y de tentaciones también. Padre, te damos gracias por estar trabajando en nuestro carácter. Gracias porque el hecho que estemos aquí amándote y adorándote y deseando ser cada día mejores es una prueba de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida de tu Hijo Jesucristo, el Cordero que dio su vida y quitó nuestro pecado mediante su sacrificio en una cruz. En esta noche Dios te habla a ti también, tú que nos estás viendo por la televisión, para que le entregues tu vida, para que ahí donde te encuentres, en el hospital, en la sala de tu casa, tal vez te estás escuchando esta conferencia en tu vehículo, en este momento, ¿quieres saber si tu nombre está inscrito en el libro de la vida? La Biblia dice que los que responden al Evangelio es porque sus nombres estaban inscritos. Pero si tú has oído este mensaje y sigues endurecida, y no quieres saber nada de Dios y te burlas de Dios, tal vez sea porque tu nombre nunca fue escrito en el libro de la vida. Pero tú asegúrate que estás inscrito en este momento, aceptando a Jesucristo como tu Salvador. Y ahí desde tu lugar, dile: Señor y mi Dios, perdona mis pecados. Creo que en la cruz tú diste tu vida y tu sangre por mí. Te pido perdón por ellos. Creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos y te pido que en este momento entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.